Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar sobre las oxidoras, en este caso Níger, de la familia de los Doradidae. Los Doradidae son, bueno, pertenecen al orden de los siluriformes, ya sabéis, esos grandes siluros, pero en este caso son espinosos, es decir, si os fijáis, bueno, aquí os estoy enseñando el sistema bucal que es maravilloso con esos barbillones, son peces detrívoros, por lo tanto son con esas barbas con las que van excavando en la arena, luego hablaremos en cuanto a alimentación. Como iba diciendo, son los bagres espinosos, si os fijáis tienen una línea lateral de escarpelos muy similar a la de que pueden tener los peces cirujanos, son unos aguijones, una sierra serrada, por eso se conocen como bagres de sierra o pez gato de sierra, porque realmente esa es la manera de defenderse. La familia de las Doradidae se caracterizan por tener esas espinas laterales. Ya pueden ser megalodoras, por ejemplo, o ya pueden ser platidoras, como tenéis en el canal la Platidora costatus, por ejemplo, que es el pez este chiquitito de acuario. También tienen esas espinas mucho más pequeñas en los laterales, que es la manera de defenderse, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la Oxydora niger es el pez gato digamos, de este género de los bagres espinosos, de los peces gatos espinosos, es el más grande, el del tamaño más grande. No hay otro bagre que tenga un tamaño más grande que tengan estos aguijones. Por lo tanto, hay que ir con cuidado en la manipulación si lo tenemos en casa a la hora de mantenerlo. Luego contaremos también más cosas. Fijaros esa estructura de la cabeza con todas las placas óseas y ahí se ve perfectamente hasta la cola todas esas dos hileras en los laterales de cuchillas, de sierras. El descubridor fue Valencianeas en 1821, el grandísimo descubridor que muchas de las especies fueron descubiertas por él en sus viajes de descubrimiento, y también se le conoce como Atipa gigante negro. Oxydora significa oxi, que significa afilado, y Níger, Oxydora niger, significa negra en latín, por lo tanto, o bagre o pez gato de escudo o negro, o pez gato sierra también se lo conoce. Luego, evidentemente, como se distribuye a lo largo de Bolivia, Brasil, Ecuador, Guayana y Perú, es decir, dentro del sistema fluvial amazónico, pero como el Amazonas es tan grande y cruza prácticamente todo el continente sudamericano, y lo encontramos en muchos países, y en cada uno de ellos, aquí estoy enseñando, son afilados, son muy afilados esas cuchillas. Por eso también a la hora de manipular hay que ir con cuidado, sobre todo al usar redes, porque se suelen enganchar, suelen cortar fácilmente cualquier salabre, hay que ir con cuidado. Viven en el sistema fluvial amazónico, en diferentes países. Se les ha visto también, a veces es difícil, ¿no? En el Amazonas también hay diferentes puntos, diferentes países, y en cada una de estas regiones, pues las poblaciones locales pues lo llaman de diferentes tipos. En principio es cuenca del Amazonas, en el río Chingu, en el río Purús, en la zona de Santarem, en el São Francisco. Y hay otras bibliografías que te marcan en diferentes puntos del sistema fluvial amazónico, ¿no? Fijaros qué maravilla de estructura en la cabeza. Pensar que son prácticamente un armazón, por eso se llama de escudo, porque tiene placas óseas, toda esa cabeza es hueso. Y es fascinante ver estos prácticamente dinosaurios. La temperatura para mantenerlos entre 20 a 27, pueden aguantar a los 30, pero pensar que cuanta más temperatura haya, este tiene la cabeza preciosa, fijaros la unión entre las diferentes placas óseas, es increíble. A partir de temperaturas altas, sobre todo a partir de los 30, 28, 29, 30, 31, 32, temperaturas muy grandes, suelen aletargarse bastante y suelen reducir muchísimo su metabolismo. La longitud, como estáis viendo, son peces muy grandes, en este caso miden 1 metro, y también dentro del acuario sí que es cierto que no te crecen tanto, pero sí que es cierto que es un animal que tenemos que tener la certeza de que va a coger unos tamaños considerables de unos 60, 70 centímetros dentro del acuario. Por lo tanto, vamos a intentar, si lo tenemos dentro del acuario, tener grandes litrajes, sobre todo pues de 4.500 litros en adelante. Grandes acuarios. Y hay otra característica
característica de estos animales, que es que son sociables y que viven en pequeños grupos. Por lo tanto, si vamos a tener 2, 3 individuos en el grupo, hay que tener en cuenta, fijaros también en la aleta lateral, como también es ligeramente aserrada, es increíble. Luego os enseñaré dentro de estos vídeos una oxidora taxidermizada, que se le ve perfectamente tanto los aguijones como esa línea aserrada en las aletas pectorales. Pensar que también se abren cuando están capturadas y queda prácticamente con la aleta dorsal y las dos laterales, parece como un triángulo que se encajan en cualquier sitio. Grandes litrajes, suelen vivir en zonas donde hay una fuerte vegetación, tanto plantas acuáticas como palustres, como plantas de superficie. Dentro de acuarios, si lo tenemos en un acuario, es un animal que cuando coge tamaño suele moverlo todo, por lo tanto que las rocas estén bien protegiendo las plantas, porque si no al final es un jaleo, porque tienen mucha fuerza y al moverse, si el acuario no es lo suficientemente grande, lo que hace es al final moverlo todo, etcétera. Son peces que tienen picos de actividad diaria en los cuales suele pues buscar comida o suelen moverse, y en ese tipo de natación concreta sí que pueden, si no están las plantas bien enganchadas, suele pues arrancarlas o cualquier cosa de estas, ¿no? Además se enganchan muchas plantas en esas placas, es un poco torpe en el movimiento, pero es porque este animal está destinado a grandes litrajes, y además es que os lo estoy haciendo el vídeo, pero estos peces son destinados a acuarios públicos grandes con muchos litrajes, y es lo recomendado, a pesar de que lo podemos encontrar actualmente también en el comercio de peces a nivel doméstico. En donde viven ellos, suelen vivir cerca de las orillas, pero siempre en los grandes ríos amazónicos del sistema amazónico, y lo encontramos en las orillas porque ellos mismos se suelen meter dentro de las ramas y dentro de las raíces y dentro de los huecos y las piedras a la hora de protegerse y a la hora de estar escondidos, ¿no? Por lo tanto, dentro del acuario esto lo vamos a transformar poniendo tubos cilíndricos para que se puedan meter y estar a oscuras, o poniendo cuevas bien sólidas para que no las tiren, para que ellos se puedan esconder, o poniendo zonas con oscuridad. Es bueno que estos animales puedan meterse, y ahí por ejemplo tenemos el caso por ejemplo de las platidoras, que siempre están como encajonadas o encajadas en los huecos o debajo de los troncos. Es porque es un animal que su instinto es normalmente encajarse en sitios y esconderse en sitios y mantener casi todo el día la actividad en un hueco o en una zona muy concreta, y en momentos puntuales de buscar comida, etcétera, sí que se mueven. Aquí los estáis viendo quietos porque evidentemente están reposando y están descansando. Por lo tanto es recomendable protección en los calentadores para que no se quemen, que los tubos de entrada y salida del acuario estén bien fuertes para que no los muevan. Bueno, al fin y al cabo, pues todas esas precauciones de los peces que tienen mucha fuerza y que al fin y al cabo nos van a mover las cosas. Podéis poner ramas y podéis poner también, además es muy recomendable, materia orgánica en descomposición, que yo recomiendo tanto las hojas secas de roble como las catapa, porque a ellos les gusta mucho. Son peces detrívoros, son peces omnívoros que les gusta con esos barbillones rascar en la arena. Podéis poner sustrato de arena, que también es una muy buena idea, y a su vez encima podéis poner hojas de roble, etcétera, que lo que hacen es generar ese detrito, y a su vez también pues es antifúngico, etcétera, y ellos van a rebuscar en esos lugares y se sienten muy cómodos buscando con esa boca en esas zonas arenícolas, ¿no? pH de 6.8 a 8.0, aunque es recomendable biotopo amazónico con aguas en hasta 7,3 de pH, y el pH también dureza variable hasta 20 de GH, pero yo aconsejo también mantenerlo ligeramente amazónico, no demasiado GH. Sin embargo, se adapta muy bien a este tipo de, bueno, pues a este tipo de variaciones de parámetros, porque son animales bastante resistentes, todo lo que son pues los doradidaes, ¿no? Aquí vemos el animal disecado, y aquí sí que se ve perfectamente la textura de las placas óseas, los aguijones en los laterales, esa sierra que tienen en la parte lateral. Podemos ver esa textura de unión entre las diferentes partes de la cabeza
de las placas óseas, y la verdad que también es precioso poder observar, y ahí también veis la sierra, aquí se ve muy bien esa línea finita de sierra también en las aletas laterales, y la boca, el sistema bucal, que también es súper interesante porque está enfocado hacia abajo, porque son peces de sustrato, porque son peces que van a nadar en la zona bentónica y que ahí van a buscar esa alimentación, ¿no? Son propensos a que todo lo que le echemos al tanque se lo van a comer, por lo tanto también son propensos a ponerse, bueno, pues a ponerse obesos, y por lo tanto no hay que sobrealimentar, se van a comer prácticamente todo lo que lo echéis. Yo aconsejo pastillas de fondo, pienso que se hunda. Comen incluso, que también está muy bien balanceado también para ellos, el pienso de koi. Comen también hay mucha bibliografía en la cual se les da gránulo de conejo, los típicos pellets que tienen como heno triturado y otras mezclas, eso también se lo comen. Normalmente suelen comer de fondo, pero una vez se aclimatan y cogen confianza, incluso pueden subir arriba y directamente coger la comida a superficie. Y muchas veces son como muy fuertes y suelen sacar agua fuera del acuario. Por lo tanto, también una tapa estaría muy bien, sobre todo también a la hora de comer. Pueden comer guisantes congelados, alimento en escama, hay gente que les da hígado, corazón de res. También se les puede dar gamba, gusanos, lombrices, todos esos. Bueno, en realidad no hay ningún problema. Incluso muchas veces hay gente que hace como pasta con avena hervida y también eso se lo dan sin problema. Es un animal que se va a comer casi todo y que no te va a tener ningún tipo de problema a la hora de alimentar. Como bien he dicho, a nivel de temperamento social, viven en pequeños grupos, por lo tanto 2-3 individuos sería genial para un acuario, siempre y cuando evidentemente tengamos en cuenta que cogen mucho tamaño, 70 centímetros, y también es muy bueno conviviendo con otros compañeros del tanque a nivel de compatibilidad. Sí que es cierto que en momentos puntuales, y si no hay muchos huecos ni muchos territorios, pueden verse un poco territorial con otros peces gato, sobre todo con tamaño, de otros peces gatos que sean también grandes, pero si lo compatibilizamos con cíclidos grandes como los Oscars o con peces gato directamente, no de la familia de los Doradidae, pero de los Pimondélidos, también las Pimondelas, por ejemplo, se pueden compatibilizar muy bien, los Miloplus, los Metini se pueden conjugar muy bien, realmente no te va a dar ningún problema, ¿no? Incluso pues las Doras, las típicas Doras que están siempre chiquititas en huecos y tal, en principio no se suele comer ni nada por el estilo. Son peces que suelen vivir también bastante. Y a nivel de experiencia es sencilla, cualquiera puede mantener estos animales siempre y cuando se les proporcione el tamaño adecuado de acuario. No se conoce el dimorfismo sexual, aunque hay, bueno, algunas teorías acerca de la constitución de las placas en machos y de las hembras, pero sí que es cierto que los machos son más grandes en etapa adulta, y suelen coger un poquito más de tamaño, llegando al metro, y las hembras se quedan un poquito más pequeñas. A nivel de precio, pues ejemplares que son los que comercialmente se comercializan, son muy pequeños. Las oxidoras níger, que son recién nacidas, son muy pequeñas, de hasta 7 centímetros, son de un color como leopardo súper bonito, que luego es curioso porque a medida que van creciendo se vuelven de ese color negro, de ese color ligeramente amarronado clarito, y el precio que suele rondar en tienda son entre 50 a 100 euros dependiendo del tamaño, pero siempre entre 7 a unos 20 centímetros está en esa baremación de 50 a 100 euros. Sin duda son animales muy curiosos, son animales muy pacíficos también, entonces es como un animal que, a pesar de que es muy grande y a pesar de que tienes estos aguijones, no suele atacarte, no suele picarte. En principio, si tú no le haces nada, si tú no lo coges, no te va a cortar con esa sierra. Por lo tanto, también es muy agradecido, sobre todo en acuarios públicos, para poder bucear con él o para poder estar con él. Si tú no le haces nada, él no va a ser ni a atacarte, ni agresivo, ni nada. Entonces eso también es de agradecer, y evidentemente accidentes pueden suceder en cualquier lado, pero no es un animal que si tú vayas a tocarlo vaya directamente él a picarte. Sin duda es un pez muy muy interesante, que espero que os haya gustado esta ficha técnica, y como siempre digo, os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.